Señor, hoy vamos a estar predicando Hechos capítulo 7, desde el verso 58 hasta el capítulo 8, verso 4, ¿no? Ya una parte de esta sección la abordamos en el sermón anterior. Echándolo fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearlo, y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Y mientras lo apedreaban, Esteban invocaba al Señor y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayendo de rodillas, clamó en alta voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él, pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres, los echaba en la cárcel. Así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. He titulado mi mensaje: Esparcidos, no silenciados. Esparcidos, no silenciados. Mis hermanos, es difícil pensar en que las dificultades puedan traer algo bueno. Generalmente, cuando estamos atravesando un momento difícil, lo primero que pensamos es: ¿y ahora qué? ¿No? Es difícil ver a Dios cuando el día es oscuro, dijo alguna vez alguien. Es decir, cuando parece que todo está difícil, cuando parece que todo pasa de peor a más difícil o más peor de alguna manera, es difícil ver a Dios y es difícil pensar y tener una actitud piadosa y tener una actitud de esperanza frente a esas cosas. Recordemos lo que hemos visto en Hechos. El Señor ha anunciado a los discípulos de que luego de que venga el Espíritu Santo, ellos recibirán poder para ser testigos en Jerusalén, Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso es lo que el Señor les ha dicho en Hechos 1, versículo 8. Y efectivamente los primeros 7 capítulos muestran a los discípulos cumpliendo el anuncio del Señor, pero inicialmente siendo testigos solamente en Jerusalén. Están viviendo como una comunidad llena del Espíritu Santo. Están creciendo porque dice Lucas que el mismo Dios añadía cada día los que iban siendo salvos. Sin embargo, el cumplimiento de los anuncios del Señor no solo viene a través de momentos gloriosos como los que la iglesia vivió luego del primer sermón de Pedro. Ahora, la primera parte de Hechos parece que es un cuento maravilloso donde todo está avanzando conforme el plan. Pedro predica, se convierte en 3,000, después se añaden 2,000 más, los discípulos vienen a bautizarse, abrazan el evangelio, están en las casas, Pedro y ellos siguen predicando, pero luego empiezan a ser perseguidos y todo comienza a ponerse más difícil. Es decir, que parece que el anuncio del Señor en Hechos 1, verso 8, no se va a cumplir por medio de momentos gloriosos o dorados solamente, sino que empieza a cumplirse también a través de la dificultad, ¿no? Vemos el avance del testimonio de los discípulos de Jesús, encuentra un punto de impulso en algo que no se espera. Siempre pensamos en que lo que va a traer crecimiento y éxito son las cosas que son buenas y las cosas que son vistosas, ¿no? Por eso las redes sociales no muestran lo difícil, sino solamente los momentos gloriosos. Pero el empujón que se da para pasar del testimonio de Jerusalén a testificar en Judea y Samaria es un empujón que no es esperado, y es la persecución y la dispersión de los cristianos en ese momento. Mis hermanos, la persecución y la dificultad deben llevarnos a glorificar a Dios predicando la palabra. La persecución y la dificultad deben llevarnos a glorificar a Dios predicando la palabra. Y quiero hablar de 3 cosas o 3 aspectos que vemos de la persecución y que afianzan mi argumento hoy. El primer lugar es que la persecución no escapa del plan de Dios.
En segundo lugar, la persecución revela el poder de Dios para salvar. Y en tercer lugar, la persecución, escúcheme bien, no tiene poder de silenciarnos, sino que nos lleva a predicar. Hechos 7, 58 al 8 dice nuevamente, echándolo fuera de la ciudad, recordemos a Esteban, después de dar este primer sermón, comenzaron a apedrearlo y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Y mientras lo apedreaban, Esteban invocaba al Señor y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayendo de rodillas, clamó en alta voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y Saulo estaba de completo acuerdo con aquellos en su muerte. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Hermanos, la persecución no escapa del plan de Dios. La muerte de Esteban, recordemos, el primer mártir cristiano, de la mano del Sanedrín, es un evento que cualquiera que desee posicionar un mensaje no vería como algo bueno. Generalmente, ¿no?, las historias de éxito de las empresas comienzan con cosas gloriosas, ¿no? Si usted está hablando de una medicina milagrosa para revertir la edad, usted pone una persona que antes se veía un poco mayor y luego pone una persona que se ve menor en edad. Si usted está anunciando un producto que milagrosamente hace a las personas reducir de peso, usted pone a alguien que tenía un sobrepeso mayor y luego pone a la misma persona o a alguien parecido, ¿no?, a veces que se ve diferente con muchas libras menos. Usted no anuncia dificultades cuando quiere que algo sea exitoso, al menos en teoría o hablando terrenalmente. Sin embargo, cuando el Señor Jesús estaba en medio de los discípulos, anunció varias veces que ser discípulo implicaba negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirlo. Hermanos, ser discípulo no nos costará algo. Ser discípulos nos costará todo. Todo, ¿no? Jesús anunció también que sus discípulos serían rechazados por el mundo, así como él mismo fue rechazado. Ahora quiero ir un poco a algunos anuncios. Néstor ya habló acerca de Mateo 10, uno de los anuncios que hizo Jesús acerca de la persecución, pero quiero ir a algunos más para mostrar el punto, para que podamos ver claramente que la persecución no es algo que se escapó del plan de Dios o del control de Dios. Quiero que vayamos a Mateo capítulo 24, versículo 9 hasta el 14. Voy a leerlo rápidamente. Está Jesús hablando de las señales antes del fin. Y él dice, entonces los entregarán a tribunales, los matarán y serán ¿qué? Odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos se apartarán de la fe entonces y se traicionarán unos a otros. Escuche esto. Y unos a otros se odiarán. Se levantarán muchos falsos profetas y a muchos engañarán. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá ¿qué? El fin. Marcos capítulo 13, versículo 9. El Señor Jesús, nuevamente hablando a sus discípulos, les dice lo siguiente. Pero ustedes estén alerta, porque los entregarán a los tribunales y serán azotados en las sinagogas y comparecerán delante de gobernadores y reyes por mi causa, para testimonio de ellos. Pero primero el evangelio debe ser predicado en todas las naciones. Cuando los lleven y los entreguen, no se preocupen de antemano por lo que van a decir, sino que les sea dado en aquella hora, eso hablen, porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu Santo. El hermano entregará a la muerte a su hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y les causarán la muerte. Ustedes serán odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin será salvo. Jesús anuncia entonces que habrá persecución y que eso los ayudará a dar testimonio, pero el que persevere en medio de la persecución será salvo. Lo que dice Jesús no es cuando sean perseguidos, corran por sus vidas, guarden sus vidas, escapen.
Él dice, el que persevere será salvo. Pero ¿qué hay de Lucas? Lucas 21 dice también lo siguiente, el mismo escritor de Hechos, verso 12. Dice, pero antes de todas estas cosas, a ustedes los echarán mano, los perseguirán engañándolos, entregándolos a las sinagogas y cárceles, llevándolos ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Esto les dará oportunidad, ¿les dará qué? Oportunidad de testificar. Por tanto, propóngase en sus corazones preparar de antemano su defensa, porque yo les daré a ustedes palabras y sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá resistir ni contradecir. Pero serán entregados aún por padres, hermanos, parientes, amigos y matarán a algunos de ustedes. Y serán odiados de todos por causa de mi nombre. Sin embargo, escuche esto, hermano, ni un cabello de su cabeza perecerá. Con su perseverancia ganarán sus almas. El Señor anuncia su testimonio en medio de la persecución. Es decir, Jesús no solo anuncia que ellos serán perseguidos, Jesús también anuncia que ellos testificarán en medio de la persecución. Finalmente, Juan capítulo 16 es algo maravilloso. Recordemos, Él estaba en medio de la última cena, estaba hablando en el aposento alto y entonces Él les anuncia esto. Estas cosas les he dicho para que no tengan tropiezo. Les expulsarán de las sinagogas, pero viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que así rinde un servicio a Dios. No solo ellos serán perseguidos, sino que habrán personas que van a matar a los cristianos pensando que están adorando a Dios. ¿Puede creer usted eso? Eso es lo que pasa con los musulmanes. Ellos matan cristianos pensando que adoran a Dios. Los judíos mataron a Esteban pensando que con eso estaban adorando a Dios. Dice, y harán estas cosas, ¿por qué? Porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Pero, fíjese la razón por la cual Jesús da los anuncios. Les he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden de que ya les había hablado de ellas. Y no les dije estas cosas al principio porque yo estaba con ustedes. Mis hermanos, la dificultad, el rechazo, la persecución y aún la muerte que pueda venir como consecuencia de anunciar a Jesús como el Señor y como el Mesías no son afirmaciones de que Dios no es poderoso o que perdió el control, sino evidencias gloriosas de que Él es soberano. Es decir, cuando la persecución venga, Jesús les ha dicho, tranquilos, porque aunque venga esa dificultad, eso será una muestra de que yo no he perdido el control. Porque pareciera que en la dificultad Dios ya no está a cargo. Parece que cuando viene el momento difícil, Dios se olvidó de nosotros. Parece que cuando nos están persiguiendo por predicar, Dios mira hacia otro lado. Pero Jesús ya le había anunciado años antes a estos discípulos que esto iba a pasar, para que ellos cuando pasara diga, lo que me dijo mi Señor está pasando, porque Él es el que controla mi historia y no los hombres que me persiguen. Hermanos, Él es un rey tan poderoso que aún en medio de la dificultad, el mensaje permanece arraigado en el corazón. Ahora, la pregunta que podemos y debemos hacernos es, ¿cómo vemos nosotros las adversidades que vienen producto de la proclamación del Evangelio? Y en esto quiero recordar, vendrán dificultades cuando proclamamos el Evangelio. ¿Cómo las vemos? ¿Es llevado nuestro corazón a pensar que el Señor no está en control de esas situaciones? ¿O que nuestro sufrimiento es en vano ante los ojos del Señor? ¿Qué piensa usted cuando hay algo difícil que viene a causa de su proclamación? Ahora, no estoy hablando de las cosas difíciles que vienen por malas decisiones. No estoy hablando de que usted fue irresponsable, tomó un préstamo que no podía pagar y ahora el banco lo llama, me están persiguiendo por el Evangelio. No, es por su necedad. Estoy hablando de esas situaciones donde usted tiene que tomar decisiones difíciles a causa del Evangelio. Cuando en un trabajo usted es mujer y su jefe la está acosando y usted dice, yo quiero ser fiel a mi Señor y tengo que renunciar. ¿Qué pasa en su corazón? ¿Usted empieza a dudar de que Dios esté controlando? Cuando usted está en la universidad y debe negarse a ciertas cosas por guardar su fe. Cuando todos están haciendo trampa en el examen y usted dice, yo no lo voy a hacer. Es más, si el profesor me pregunta, yo voy a decir la verdad porque soy cristiano. ¿Qué pasa cuando entonces todos alrededor comienzan a rechazarte porque tú proclamas a Jesús? ¿Crees que Él perdió el control? ¿Cómo vemos esas dificultades que vendrán por causa del Evangelio? Ahora, hay varias cosas que la persecución por el nombre del Señor nos muestra. Primero,
que nada de lo que nos sucede escapa del previo conocimiento del Señor. Es decir, Él ya lo sabe de antemano. Segundo, nada de las dificultades que vengan por ser fieles a Jesús podrán separarnos de su amor. El mismo Pablo, Saulo, que estaba acá presente haciendo daño a la iglesia, escribe luego en Romanos 8, ni lo alto, ni lo profundo, ni la muerte, ni la enfermedad, ni la persecución, ni la desnudez, nada me separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Es decir, la persecución no tiene poder de apartarme de mi Señor. Ahora, otra cosa que enseña la persecución es que el Señor cuida a los suyos aún en medio de la persecución. Y usted dice, pero ¿cómo me está cuidando? ¿Cómo cuidó a Esteban si Esteban murió? Hermanos, el Señor lo alentó hasta lo último para que él fuera fiel. Y por un instante sufrió, pero por la gloria eterna iba a estar con él. También nos enseña que las persecuciones traerán oportunidades únicas para darle gloria a Dios. Y eso lo veremos en los siguientes puntos. Mis hermanos, la persecución y la dificultad debe llevarnos a glorificar a Dios predicando la palabra. En segundo lugar, la persecución revela el poder de Dios para salvar. Versos 2 y 3. Dice, algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él. Pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres, los echaba ¿dónde? En la cárcel, ¿no? Mis hermanos, luego del asesinato de Esteban, Lucas registra la reacción de algunos hermanos de la iglesia. Una reacción que registra el profundo amor que tienen estos hombres por Esteban al sepultarlo, arriesgando su vida. Acababan de matar a Esteban por predicar a Jesús. Y ellos ahora van, toman el cuerpo y lo sepultan y hacen lamento por él. Estos hombres muestran el profundo amor por la iglesia del Señor. Pero contrario a la actitud piadosa del lamento de los hermanos de Esteban, Lucas registra también la perversión de Saulo y su aborrecimiento contra esos judíos que estaban proclamando al Nazareno como el Mesías prometido. Saulo aborrecía el mensaje del Señor. Ahora, quiero que entienda un poco algo. Desde el capítulo 9 de Hechos en adelante, el personaje principal de la historia, luego de Jesús y del Espíritu Santo, va a ser el apóstol Pablo. Y es interesante porque si alguien por alguna razón escribiera nuestras memorias, lo primero que quisiéramos que estuviera consignado ahí serían nuestras cosas buenas, ¿no? Pero lo primero que se habla de Pablo es que era Saulo. Y no solo que era Saulo, sino que asolaba y perseguía a la iglesia. Tanto en el verso 1 como en el verso 3, Lucas registra. Ahora, Lucas era amigo de Pablo. O sea, en una amistad mundana diría, Pablo, tranquilo, yo no te voy a hacer quedar mal. Yo voy a escribir solo cuando empezaste a predicar en la sinagoga. No, Lucas es historiador y registra estas cosas de Pablo. Dice, los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo, verso 58. Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte, versículo 1. Pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres, los echaba en la cárcel, verso 3. Ahora comprendamos un poco quién era este joven, para poder acercarnos un poco a su mente, entender por qué era tan ofensivo el mensaje de Cristo en ese momento, para él. Ahora, no nos lleva a justificar lo que Pablo hizo, pero a comprender un poco cómo sale esa rabia del corazón de Pablo. Ahora, lo que se dice y lo que se puede conocer por la historia es que el padre de Saulo era un ciudadano romano, un respetado comerciante adinerado. Era por eso que Pablo, a pesar de tener madre judía y venir de tradición judía, no nace como esclavo, nace como un hombre libre teniendo la ciudadanía romana. Y vemos eso en Hechos, como eso es importante para su ministerio. Pero Pablo también, Saulo, crece en una ciudad llamada Tarso, una ciudad que está cerca de Antioquía, al norte de Jerusalén. Una ciudad de ruta comercial, una de las ciudades más prósperas de la zona. Tarso, una de las características de Tarso es que tenía la universidad más grande del mundo en ese momento, más que Atenas y más que Alejandría. Era una ciudad próspera, pero también era una ciudad donde se respiraba un ambiente muy intelectual, muy filosófico, muy intelectual. Los pocos judíos que hablaban de Jehová, y allí creció Pablo. Creció también en ese lugar aprendiendo uno de los negocios más lucrativos, que era la elaboración de tiendas, lo cual él aprende, y en algunos momentos donde las iglesias retiraron su apoyo, Pablo puede llevar a cabo la elaboración de tiendas para sostenerse.
Entonces veamos esa mezcla. Hijo de un hombre poderoso y adinerado. Alguien que conocía un oficio que era bien pagado. Usted sabe qué oficios hoy son bien pagos, ¿no? Él sabía hacerlo, ¿no? Pero no solo eso, sino que a los 13 años aproximadamente se identifica que Pablo tiene tantas capacidades para la fe judía que lo envían a Jerusalén para estudiar bajo la tutoría de Gamaliel, del cual escuchamos en Hechos capítulo 5. Y estudió con Gamaliel por aproximadamente 7 años. Se dice que Pablo recibió lo equivalente a 2 PhDs en teología teniendo 21 años. Era un experto en el Antiguo Testamento, pero también era un experto en la interpretación rabínica. No sé cuántos de acá tienen 21 años y no lo digo para que se sientan mal. Pero a su edad, bueno, ahora yo tengo 41, me sentiría peor. A su edad, Pablo tenía lo equivalente a 2 doctorados en teología. Pero no solo eso, era hijo de un hombre acaudalado. Pero no solo eso, tenía la ciudadanía más importante de ese mundo. ¿Qué hubiera podido hacer Pablo con su vida? Dedicarla a viajar, a pasarla bueno, a tomarse fotos, ¿no? Bueno, no habían fotos ahí. Ese tipo de joven era Pablo, Saulo en ese momento. Ahora, no solo es conocido por su brillantez y academia, sino por una profunda hostilidad al cristianismo. Su posición, su dinero, su conocimiento intelectual de la Torá no lo llevaron a ver inmediatamente a Cristo como el cumplimiento del Antiguo Testamento, sino que lo llevaron a endurecer su corazón y estar en contra de los cristianos. Mis hermanos, la persecución deja ver lo oscuro y endurecido que pueden llegar a ser los corazones de los enemigos del Señor, como el corazón de Pablo. La persecución dejó ver que Saulo era realmente malo, perverso, ¿no? Ahora Lucas introduce a uno de los personajes que vendrían a ser más importantes, no solo de todo el Nuevo Testamento, sino que realmente uno de los personajes más importantes, escúcheme bien, de toda la historia humana. De hecho, Pablo sabía que ese había sido su pasado. Por eso Pablo, cuando le escribe a Timoteo en la primera carta, le dice: palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy ¿qué? El primero. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. Mis hermanos, debemos mantenernos firmes y proclamar el Señor aún cuando hay persecución y aún cuando alrededor nuestro hay hombres tan perversos como lo era Saulo. Pero el asunto es que Saulo no solo aborrecía a los cristianos, sino que frente a sus ojos estaba teniendo testimonios asombrosos de fidelidad al Señor. El primer testimonio, el primer cristiano que conoció Saulo en ese momento fue Esteban. El primer cristiano que conoció de cerca, él fue Esteban. Y lo conoció mientras él estaba siendo asesinado por proclamar el evangelio. Y lo conoció mientras Esteban decía: veo el cielo abierto y a Jesucristo de pie a la diestra de Dios. Ese fue el primer testimonio. Yo no sé cuál fue el primer cristiano que usted conoció, pero yo no conocí la primera vez ese tipo de cristiano, pero conocí buenos cristianos al inicio. Ahora Saulo tuvo el testimonio de Esteban, pero también tuvo el testimonio de todos aquellos que persiguió. Él tuvo el testimonio de hombres y mujeres que llevó a la cárcel y que testificaban acerca de Jesús y que estaban dando su vida por Jesús. Ahora la pregunta es: ¿cómo vemos nosotros también nuestra vida pasada en un sentido? ¿Vemos a Cristo como el glorioso tesoro que apartó a un hombre pecador como usted y como yo de ser un perverso? Podríamos decir como Pablo: Cristo Jesús vino para rescatar pecadores, de los cuales yo compito con Pablo por ser el primero, porque soy perverso, he pecado contra Dios. Pero a veces algunos de nosotros nos vemos como que: yo viví sin Cristo 30, 40 años de mi vida, 10, 15, pero yo no era tan malo porque yo no alcancé a matar a nadie, ¿no? Yo no alcancé a asesinar, yo trataba a las mujeres con respeto, ¿no? No, hermano, el solo hecho de no vivir la vida para Dios es una ofensa contra Dios. Así que todos nosotros deberíamos vernos compitiendo con Pablo por el primer lugar de pecadores. Ahora, algunos enseñan que es distintivo de la fe,
ser triunfadores en todo lo terrenal. Y escuchamos que hay iglesias fundamentadas en eso. Ven a Cristo, serás un campeón. Ven a Cristo, las puertas se abrirán por todo lugar. Ven a Cristo y recibirás gloria y honor en esta tierra. Pero el Evangelio realmente enseña que nuestra victoria final es mucho más gloriosa que cualquier victoria terrenal. Y que aun cuando pareciera que estamos siendo derrotados, en verdad la gloria de Dios y su reino están avanzando. Hermano, la victoria final que tendremos no es comparable con ninguna victoria que podamos tener en esta tierra. Ahora, no quiere decir que no tengamos buenos momentos o que triunfemos en nuestros trabajos o que busquemos ser mejores, no. Pero lo que sí quiere decir es que lo que nos espera es tan glorioso que ni siquiera es digno de ser comparado con lo mejor que pueda pasarnos en esta tierra. Ahora es interesante pensar que lo que Saulo pensó que traería destrucción a esa secta del judaísmo como él los veía, vino a traer el cumplimiento del plan de Dios y de sus anuncios a sus testigos. Es decir, el propósito de Pablo era ¿qué? Destruir la iglesia. ¿Pero qué trajo la persecución? Avance de la iglesia. Pobre Pablo, ¿no? Pobre Saulo, que pensando que podía derrotar a Dios. Por eso Cristo le dirá más adelante, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Eso es como estar pegándose contra una cerca de púas y pensar que mi pierna va a sanar, ¿no? ¿Te ves a ti mismo de esa manera? ¿Ves la persecución como una oportunidad de darle gloria a Dios? Arcias Sproul, hablando sobre esto, decía: después de que Saulo conoció al Cristo resucitado y Cristo transformó su vida y lo cegó con el resplandor de su gloria, a este hombre que había causado estragos en el cuerpo de Cristo se convirtió en el mayor campeón que la iglesia de Jesucristo haya conocido jamás. Hermano, la persecución nos muestra que Dios es poderoso para salvar al peor de los pecadores. Al ver la oscuridad de Saulo antes de Jesús, vemos lo glorioso que es Cristo al salvar hombres, no solo como Pablo, hombres y mujeres como usted y como yo. Hermanos, si Él salvó a Pablo y si Él lo salvó a usted, y si Él salvó a alguien como yo, Dios puede salvar a cualquiera. Y usted tal vez puede decir, pero pastor, usted no conoce a mi mamá. No, yo no la conozco. Ni conozco a sus tíos, a sus suegros, a sus hermanos. No los conozco. No sé qué tan endurecidos puedan ser. Pero lo que sí conozco o al que sí conozco es al que me salvó. Y al que salvó a Pablo. Y sé que Él puede salvar al que quiere salvar. No pide permiso. A veces pensamos que Jesús está ahí, ¿no? Como, por favor, no, ven, ¿no? Algunos dicen, Apocalipsis dice que Él está a la puerta y llamo, pero lo que pasa es que Apocalipsis habla a la iglesia, no habla a los inconversos. Dios, si quiere salvar a alguien, no va a tocar la puerta. Destruye todo el lugar si es necesario para tomar esa alma y traerla a ser su posesión. Y gloria a Dios por eso. La persecución muestra lo oscuro del corazón enemigo de Dios, pero eso no nos desanima. Podemos más bien decir, ¿quién puede resistir al Señor si Él quiere salvarlo? ¿Quién puede resistirse? Nosotros no pudimos, yo no pude resistirme. Yo pensé que era más rápido que Dios y después de 20 años me di cuenta que Él está en todo lugar, porque Él es el creador de todas las cosas. Mis hermanos, esto debe traer esperanza a aquellos que hemos venido predicando a corazones que parecen duros o hostiles contra el Señor. Hay personas a las que yo les he predicado por 20 años desde que me convertí. Aún no veo el resultado, pero sigo y cualquier oportunidad que veo lo hago. Pero he pasado momentos donde he querido decir, ay Señor, que prueben un poquito de lo que es estar sin ti. Y después me he tenido que arrepentir rápidamente y decir, no Señor, perdóname, ayúdame a seguir predicando tu palabra. Así que si alguien ha estado esforzándose por alcanzar a alguien que parece inalcanzable, hermano, cobre ánimo. El Señor puede salvar a cualquiera y lo hará en el momento que Él quiera hacerlo. Usted no controla la agenda de salvación del Señor. No nos desanimemos, hermanos, de testificar a nuestros padres, familiares o amigos que ante nuestros ojos parece que nunca reconocerán al Señor como Rey. El Señor nos ayuda a perseverar en nuestro deber. Hermano, la persecución y dificultad debe llevarnos a glorificar a Dios predicando la palabra. Porque la persecución no escapa de su plan,
porque la persecución demuestra que Él puede salvar hombres endurecidos y pecadores, pero también porque la persecución no tiene el poder de silenciarnos, sino que nos lleva a predicar. Verso 4. Así que los que habían sido, ¿qué? Esparcidos, iban por ahí buscando dónde esconderse, ¿no? Los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra del Señor. Ahora es maravilloso pensar en esos primeros años de la iglesia. Hermanos, tantas cosas sucediendo al mismo tiempo, tantas muestras de la fidelidad y la bondad del Señor. Hombres débiles como Pedro y Juan, que escaparon cobardemente cuando el Señor fue apresado y que incluso negaron a Cristo como Pedro, dando ahora testimonio valiente de la gloria y de que Él es el Mesías. Dificultades internas en la iglesia que son un medio para que la iglesia comenzara a organizarse en su labor y para que escogiera este grupo maravilloso de los 7 o de los primeros diáconos, ¿no? Dentro de los cuales estaba Esteban, el primer mártir, y Felipe, del cual vamos a hablar en 8 días, y quienes vendrían a ser poderosos heraldos del mensaje del Evangelio. En esta primera muerte o mártir de un testigo, bueno, la palabra mártir y testigo son sinónimos. Hablar de testigo en los primeros siglos era hablar casi de un mártir siempre. Hoy, hablar de un testigo no siempre es hablar de un mártir, al menos no a este lado del mundo. Aunque sabemos que aún en Colombia testificar al Señor puede costar la vida. Puede costar la vida. Hace unas semanas en el Guaviare asesinaron un grupo más o menos de 8 líderes cristianos, dentro de los cuales habían varios pastores. Colombia es el tercer país latinoamericano que tiene más persecución de la fe. Y usted y yo estamos acá tranquilos porque generalmente eso ocurre en lugares apartados, como por ejemplo La Guajira, ¿no? Durante este viaje pasamos ciertas dificultades que nos recordaron que definitivamente hay personas que no quieren que el evangelio avance. ¿Qué debemos hacer entonces? ¿Huir y escondernos? Los discípulos son esparcidos, mis hermanos, pero no son silenciados. Algunos cometen el error de juzgar demasiado ligeramente el actuar de estos discípulos en la persecución. Y algunos incluso neciamente dicen, esos discípulos fueron cobardes. Si yo veo a un cojo de nacimiento ser levantado en Jerusalén, yo no me voy a ir a otro lugar. Y hacen esas afirmaciones, pero realmente lo que vemos es que no es algo que podamos afirmar de ellos. De hecho, lo que los discípulos están haciendo es obedeciendo el anuncio de Mateo capítulo 10, verso 23 sobre la persecución. Jesús dijo a sus discípulos, cuando los persigan en esa ciudad, ¿qué deben hacer? Vayan a otra y siga predicando el evangelio. Eso es lo que ellos están haciendo. Ellos no están huyendo de una manera cobarde. Porque si los discípulos hubieran sido cobardes y matan a Esteban por predicar, ellos hubieran ido y hubieran guardado ¿qué? Silencio. Pero ellos se van y continúan predicando la palabra del Señor. No estaban huyendo cobardemente. Vieron la persecución como una forma para comenzar a testificar de Cristo en otros lugares. Dijeron, ok, ya acá no se pudo. Samaria, Judea, vamos a otro lugar y proclamemos el nombre del Señor. Lucas está claro en su registro, es claro en su registro y la Nueva Traducción Viviente lo pone de la siguiente forma, dice, así que los creyentes que se esparcieron predicaban la buena noticia acerca de Jesús a donde quiera que iban. Un cobarde no hubiera hecho aquello por lo cual acaban de asesinar a Esteban. Un cobarde se hubiera escondido. Usted es cristiano, hubiera guardado silencio. Pero estos hombres, mujeres, a donde iban estaban proclamando quién era Jesús. Hermano, la muerte de Esteban, en lugar de aterrorizarlos, los llenó de valor. Su testimonio movió a otros a ser testigos de Jesús. Ahora la pregunta, mis hermanos, es, ¿su testimonio, es tu testimonio de Jesús en medio de la dificultad, ánimo para otros creyentes? Cuando tú estás siendo perseguido a causa del evangelio, cuando estás pasando dificultad a causa del evangelio, ¿tu testimonio en medio de eso anima a los que están al lado tuyo? Cuando hay una mala noticia, cuando hay una enfermedad, cuando hay una dificultad, cosas que pueden venir
y la manera como tú reaccionas a eso anima a otros a perseverar en la fe. Ahora, esto es lo hermoso de compartir nuestras vidas con hermanos en la fe y de estar abiertos de compartir nuestras luchas cuando atravesamos por persecución a causa de la fe. Porque allí mostramos la fidelidad de Dios en medio de eso. Pero si ningún hermano lo conoce lo suficiente como para saber que usted atraviesa dificultad por ser perseguido por el Evangelio o por ser fiel al Señor, entonces nadie va a ser beneficiado por ese testimonio. Cuando usted es el hermano, todo bien. Aunque adentro esté teniendo batallas porque sus padres lo rechazan, sus hermanos, porque está siendo rechazado por el Evangelio, porque tuvo que tomar decisiones difíciles, pero usted dice que todo está bien. Usted está quitando la oportunidad a otro hermano a que sea animado por su fidelidad al Señor y por su dependencia de Cristo. La iglesia es un espacio glorioso y maravilloso para mostrar que no siempre somos fuertes. Que hay momentos donde confesamos a Jesús aún con lágrimas en nuestros ojos. Donde hay momentos que decimos, Señor, esto es difícil, pero tú prometiste estar conmigo hasta lo último, hasta el final. Y yo sigo aferrado a la fe, porque es lo único que tengo. Hoy día hay muchos misioneros en lugares no alcanzados y en lugares con fuerte persecución por el Evangelio que tienen esta filosofía. Predicamos hasta que nuestras vidas estén en un riesgo inminente. Y entonces en ese momento salimos hasta el próximo lugar. Yo he conocido misioneros que dicen, me cuentan, estamos empezando a ser perseguidos. Y bueno, ¿y qué van a hacer? Vamos a esperar hasta que se ponga más difícil y ahí entonces vemos que es la señal para irnos a otro lugar. Pero ¿cómo así? Se está yendo a otro lugar que también es difícil. Sí, pero todavía no me están persiguiendo allá. Entonces puedo ir a predicar el Evangelio de Jesús en el próximo lugar. Mis hermanos, la persecución y la dificultad no tienen el poder de silenciar a aquellos que abrazan a Jesús como Salvador. El Evangelio es el único mensaje que puede salvar. Si usted cree eso, escúcheme bien, si usted en verdad cree que Jesús es el único camino a Dios, usted no puede guardar silencio. No es una opción. No hay un tipo de cristiano que sea cristiano no testigo. No. Todo cristiano debe testificar porque cree que Jesús es el único camino para llegar al Padre. El Señor le dijo a Abraham, en ti serán benditas las naciones de la tierra, todas las familias. Jesús es el cumplimiento de eso. Y ahora sus discípulos saben que eso va a comenzar a pasar. Ellos han predicado en Jerusalén, pero ahora se amplía el espectro y empiezan en Judea y en Samaria. Ellos ven eso como una oportunidad de darle gloria a Dios. Ahora nuestro corazón debe ver todas las circunstancias que atravesemos en nuestras vidas como una oportunidad para darle gloria a Dios. Todo lo que nos pase trae una oportunidad de glorificar a Dios. Lo bueno, sí, pero lo malo o lo difícil, también. Mis hermanos, esos creyentes fueron llevados a ver la persecución como una oportunidad de expandir el Evangelio, aun cuando eso requería el sacrificio de mudarse a un nuevo lugar. Una de las cosas que a ninguna familia le gusta es tener que mudarse, ¿no? Porque es difícil. A veces nunca terminamos de desempacar cuando nos mudamos a un nuevo lugar, ¿cierto? Por eso mucha gente anhela tener una casa propia y está bien, ¿no? Pero cuando no hemos podido alcanzar eso, es necesario a veces mudarse. Estos hombres estuvieron dispuestos a dejar todo, y moverse a otro lugar donde tal vez ni siquiera tenían familia para poder proclamar el nombre de Jesús. Y a veces nosotros, si nos levantamos 10 minutos tarde, ya no queremos venir a escuchar la palabra del Señor. ¿Qué tipo de testigos somos? ¿Qué tipo de cristianos somos? Ahora, esto no lo hago, no es para que nosotros nos demos latigazos en las... No, es para que reflexionemos, pidamos perdón al Señor y seamos animados a poder amar al Señor. Si Él es nuestro deleite, cualquier cosa que atravesemos es digna de que podamos testificar acerca de Jesús. Su sangre, como decía Néstor, su sacrificio, vale todo. Estos hombres se incomodaron, tuvieron que huir, literalmente ser desplazados por su fe. Pero vieron eso como una oportunidad para decir, no hay iglesia en Samaria, vamos. Y después el Señor movió a Felipe también allá y comenzó a predicar.
Y salió un mago, Simón, por allá a tratar de comprar bueno, ya vengan 8 días. ¿No? Ellos dijeron, si la persecución llega, nosotros nos vamos, pero no nos vamos para callarnos, nos vamos para predicar en un nuevo lugar. ¿No? ¿Cómo enfrentamos la dificultad? ¿No? ¿Buscamos la gloria de Dios como lo más importante cuando decidimos? ¿No? Ahora, en nuestra modernidad hay mucha migración de personas. ¿No? Hay ciudades donde es difícil establecer iglesias porque las personas duran un promedio de 1 o 2 años en la misma ciudad. Bogotá no es de esas ciudades, pero sí vemos que hay migración porque hay dificultades. ¿Qué deberíamos hacer cuando alguien es llevado a tomar decisiones radicales en cuanto a moverse o mudarse? Pensar primero en la gloria de Dios. No, sí, Señor, tengo que hacer esto, me veo obligado a hacerlo. Pero, Señor, yo quiero darte gloria en medio de esto. ¿Qué voy a hacer entonces? Buscar dónde poder servir, dónde poder honrar al Señor, dónde poder continuar con todo aquello en lo que yo servía a mi Señor. Mis hermanos, la persecución y la dificultad debe llevarnos a glorificar al Señor porque Él es digno y su mensaje brilla de una manera gloriosa. Ver su fidelidad y bondad aún en los momentos difíciles que no queremos vivir. El cristianismo no se trata de un masoquismo espiritual, no. Cuando leemos Hechos no se trata de que el cristiano tiene que estar buscando que lo persigan para sentirse bien, no. Pero el cristiano sabe que eso va a suceder. El asunto es que sabe que aunque eso va a suceder, sabe que Dios seguirá siendo fiel en medio de eso. Y puede decir, bueno, Señor, si está pasando esto, yo voy a seguir dándote gloria. Voy a seguir predicando tu palabra. Voy a seguir hablando de quién eres tú. Ahora Jesús anunció a sus testigos que testificarían en Jerusalén, Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra luego de que el Espíritu Santo viniera sobre ellos. Es decir, que estos hombres hacían parte de una iglesia donde estaba el Espíritu Santo. Y fue el poder del Espíritu Santo lo que los llevó a tener un corazón que veía la persecución como algo para dar gloria a Dios. Tal vez usted está ahí sentado y usted dice, no, pastor, yo no voy a darle gloria a Dios cuando esto esté difícil. Ok, está bien. Es que nadie puede hacerlo por sí mismo. Tiene que venir primero el Espíritu Santo para dar la convicción a la persona, un nuevo corazón para creer y entonces ver todas las cosas a la luz del Evangelio de Jesús. ¿No? Es decir, estos hombres eran llenos del Espíritu Santo, llenos del poder de Dios, porque pudieron en sus corazones ver la dificultad como una oportunidad para darle gloria a su Dios. Eso es poder del Espíritu Santo también, ¿no? El testimonio en la dificultad es una evidencia de que el creyente es movido por el Espíritu de Dios. Lo que nos mueve no son nuestros intereses personales, lo que nos mueve no es nuestro egoísmo, lo que nos mueve es algo mucho mayor, mis hermanos, y es la gloria de aquel que dio su vida por nosotros. Esto también me lleva a recordarnos que debemos depender del Espíritu Santo en la dificultad. Nadie puede atravesar la dificultad o el valle de sombra y de muerte si está solo. Nadie. Necesitamos a Dios en medio de eso. Necesitamos depender del Espíritu del Señor en medio de la dificultad. Y una de las formas como Dios muestra su cuidado y su compañía es la comunidad de los creyentes. Si usted dice, yo creo en Dios, pero yo vivo a mi manera, yo voy por allá solito. Ok, usted nunca será beneficiario de esas cosas. Porque la vida de fe es una vida comunitaria que rodea, que abraza y que acompaña cuando hay dificultades y recuerdan que el Señor al que servimos es un Dios fiel. Amén. Tony Merida dijo alguna vez sobre esto, el sufrimiento en la vida cristiana es inevitable, pero asimismo los propósitos de Dios son indetenibles. Hermano, no importa la dificultad que vivamos, nada de eso puede borrar el propósito que Dios tenga con su vida. Nada de eso, y eso es maravilloso, porque a veces atravesamos esas situaciones y decimos, ay Señor, yo tenía tantos anhelos en ti, yo quería hacer tantas cosas, pero esta dificultad no me lo va a permitir. Pero Dios dice, no, es que la dificultad es parte de mi plan. Es la manera como yo llevo a cabo mis planes en algunas ocasiones. Ahora, en medio de las dificultades que atravesemos a causa de ser fieles al Señor, debemos orar y clamar para que su paz inunde nuestros corazones. Una de las mayores bendiciones que yo he tenido en mi vida es ver cómo algunos amigos míos atraviesan la dificultad. Ver la fidelidad del Señor. Algunas cosas que hemos vivido en nuestra iglesia nos muestra cómo luce un corazón afianzado en el Señor.
cuando viene el momento oscuro, cuando viene el momento difícil y ver, hermanos, perseverar, amar al Señor, cantar al Señor. Y usted dice, ¿cómo lo hace? La respuesta es sencilla, porque el Señor lo está fortaleciendo. Ahora, en medio de esas dificultades debemos pedir que el Señor inunde nuestro corazón con su paz. Esto nos debe llevar a pensar cómo nosotros vivimos estas cosas en nuestros roles. Por ejemplo, si somos padres, ¿qué les enseñamos a nuestros hijos cuando tal vez son rechazados por afirmar a Cristo? ¿Les enseñamos que nada malo les va a pasar? ¿Que la vida siempre será un valle llano y bueno para todas las cosas? ¿O les enseñamos que puede venir el día difícil y que vendrá, pero que sin importar que eso venga, su Padre Celestial estará con ellos? Y también nosotros, los que hemos sido puestos como guardianes y cuidadores, que ellos puedan ver, papá, en el colegio me están molestando por ser fiel al Señor. Ora por mí, ayúdame. Y a veces eso luce con lágrimas y con dificultad. Son luchas, pero como padres debemos enseñarles que aunque eso venga, Dios está por encima de esas situaciones. Si somos esposos, ¿cómo guiamos a nuestra familia cuando nuestra fidelidad al Señor nos lleva a tomar decisiones como dejar un buen trabajo o rechazar un ascenso? Cuando tengo que tomar esas decisiones difíciles, ¿cómo guío a mi familia en medio de eso? ¿Cómo le doy esperanza a mi familia en medio de eso? Jóvenes, ¿cómo enfrentamos la oposición en la universidad o el colegio? Debemos ser fieles al testimonio de Jesús, sin importar lo que eso implique. Si usted está en la universidad, si usted está en el colegio, tal vez afirmar a Cristo y vivir como cristiano le va a traer como consecuencia que tal vez usted no sea el más apreciado. Que tal vez en los trabajos grupales nadie quiera hacerse con usted porque es que después de trabajar 2 o 3 horas nos vamos de fiesta. Y este hermano va a ir y se va a poner mala cara y va a decir que somos pecadores. No lo metamos en esos trabajos grupales. El asunto es que casi todos los trabajos en la universidad están compuestos por el mismo tipo de personas. Entonces al final a muchos les va a tocar decir, bueno, era trabajo de 4, gloria a Dios, Señor, porque nadie me prohíbe presentarlo solo, entonces a darle, ¿no? A veces ha tocado así, ¿no? A algunos les ha tocado así. Mis hermanos, Cristo nuestro Salvador padeció para que ahora la persecución y el rechazo de los hombres no nos lleve a la desesperación, sino a reconocer que esas situaciones esconden un plan de Dios en el que muchos otros pueden ser salvados por Él. La incomodidad y la dificultad de estos discípulos trajo salvación a los samaritanos, un pueblo rechazado por los judíos, un pueblo que pensaba que ya no podía ser recordado por Jehová. Pero esa dificultad de estos creyentes llevó a que los samaritanos escucharan del buen Dios. Gloria a Dios. A veces nuestra incomodidad y nuestra dificultad traerá beneficio para el alma de otros hermanos. Cuando servimos en La Guajira nos incomodamos, es complicado, el baño es diferente cuando hay, ¿no? La comida es distinta, el clima es pesado. Pero una incomodidad trae bendición para otros, trae ánimo para otros, trae alivio para otros. ¿No lo vale acaso nuestro Señor? Hermanos, Cristo anunció a sus discípulos que estas cosas vendrán. Seremos rechazados y aborrecidos por el mundo porque no somos de este mundo. Si amamos las cosas de este mundo, el mundo nos amaría, pero no las amamos. Pero el anuncio de que estas cosas se darán es dado para que nosotros sepamos que Él gobierna por encima de ellas y que Él sigue cuidando de nosotros. Hermanos, no hay nada como tener la seguridad de que Cristo cuida de nosotros. Si usted es de Él, usted puede tener esa seguridad hoy. Pero si usted no le pertenece al Señor, yo no puedo prometerle eso. Pero sí puedo decirle que si usted hoy confiesa sus pecados, se arrepiente delante del Señor y abraza a Cristo por la fe, esto entonces puede ser también para usted. Esa causa ese desplazamiento que muchos fueron salvos entonces en Samaria y que Cristo cumple su promesa. Él dijo, ustedes serán mis testigos por el poder del Espíritu Santo. Nada que hagamos para testificar de Cristo depende de nuestra fuerza. Esta semana que vamos a estar haciendo un evangelismo diferente al que estamos acostumbrados. Generalmente nuestra cultura de evangelismo es alcanzar a nuestros cercanos, a nuestros amigos,
nuestros compañeros de oficina, pero ahora vamos a tener unos días evangelizando personas que nunca hemos visto. Dependemos del Espíritu Santo para eso, para que el mensaje sea bien recibido y haya corazones fértiles donde pueda crecer la semilla del Evangelio. Mis hermanos, los planes del diablo contra su iglesia no pueden destruirla, sino más bien hacer que el pueblo se aferre a Dios y anuncie su grandeza. John Stott afirmaba, lo que es evidente es que el diablo, que se esconde detrás de toda la persecución de la iglesia, se extralimitó. Su ataque tuvo el efecto contrario al que pretendía. En lugar de sofocar el evangelio, la persecución logró solamente difundirlo. La persecución no puede destruir a la iglesia, hermanos. De hecho, nada puede destruirla. Nada. Nada puede destruir al pueblo. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Tener la convicción de que nada puede destruir o detener el avance de la iglesia. Nada puede hacerlo. Nada puede destruirlo, hermanos. Nada de lo que vivimos, y esto es importante que quiero que también escuchemos, hermanos. Nada de lo que vivimos carece de propósito a los ojos del Señor. Debemos cobrar ánimo. Nada. Hay situaciones que parece que no van a llevar a ningún lado. Hay situaciones que parece que van a terminar solo en cosas malas. Pero nada de lo que vivimos carece de propósito delante de Dios. Nada, hermano. Nada. Nuevamente, nada. O sea, me dirá, pero pastor, usted no escuchó la noticia que me dieron ayer. Nada. Nada carece de propósito delante de Él. La persecución no escapa del plan de Dios, ni tiene el poder de silenciarnos. Más bien revela la majestuosidad de Dios que puede convertir aún a los corazones más endurecidos, opuestos contra el Evangelio. Debemos seguir testificando de Jesús, mis hermanos. Debemos seguir hablando de Él, pero también y sobre todo debemos seguir viviendo para Él. Yo sé que la vida cristiana a veces agota. Es difícil permanecer en la fe. No es difícil, permanecer en la fe es imposible si dependiera de usted. Pero permanecer en la fe para buena noticia de todos nosotros no depende ni de usted ni de mí. Depende del buen Dios que pone en nosotros trabajar en nuestra salvación con temor y temblor, como Pablo dijo en Filipenses, porque Él es el que pone el querer y el hacer. Así que, hermanos, cobremos ánimo, démosle gloria a Dios, porque la persecución y la dificultad deben llevarnos a glorificar al Señor predicando la palabra del Señor. Él lo vale. Él es el Dios glorioso, eterno, justo y santo. El Cristo al que Esteban vio a la diestra del Padre es el mismo Jesús que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros para que usted y yo podamos llegar hasta el final y podamos ser recibidos delante de Él. Gloria sea dada a nuestro Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra.